Y este 2 de mayo es un día para tomar conciencia sobre un problema sobre el que se ha ido generando cada vez más, Estíbaliz, todo hay que decirlo. Ya lo veíamos en la portada de algún periódico, Marta, en esta mañana, este 2 de mayo, se celebra el Día Internacional contra el Acoso Escolar. Recientes estudios recogen que 1 de cada 3 alumnos reconoce que en su clase hay niños que sufren bullying. El acoso escolar se da mayoritariamente entre menores de 10 y 16 años, pero es que se conocen casos ya más precoces en niños y niñas de hasta 4 años. En Canarias existe desde 2014 la Asociación Canaria No al Acoso Escolar, ACANAE, que se ocupa de defender la labor desde los centros educativos, una asociación motivada principalmente para responder a una necesidad social, que es el desconocimiento y la poca importancia que se le daba antes a este fenómeno, especialmente entre el alumnado. Formar y asesorar es en general también el ámbito en las nuevas tecnologías, lo que se conoce como el ciberbullying. Pues esta mañana saludamos en esta mesa a Roberto García, que es vicepresidente de ACANAE y psicólogo sanitario. Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. También a Indira Alcalá, que es psicóloga, sexóloga, coach y además especialista en trauma. Indira, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar aquí esta mañana a los dos. Bueno, estamos hablando de acoso escolar, parece que lo tenemos todo conocido en cuanto a la teoría, pero no sé si en cuanto a la práctica, por ejemplo, Roberto, a la hora de activar protocolos en los centros escolares todavía andamos un poco perdidos. Sí. Partimos de la base que hay una parte del profesorado que no conoce realmente cómo funciona toda esta cuestión de la activación del protocolo. Arrojando un poquitito de luz, una vez que hay una problemática en la clase, lo que se debe hacer es poner el tema en cuestión de manos del profesorado, para que éste a su vez hable con la dirección del centro y sea este quien active el protocolo. Es el director del centro el encargado de activar el protocolo a través de la consejería. Pero sí es verdad que, igual que hay muchos centros en Canarias que no cuentan con un plan de convivencia, también es verdad que hay desconocimiento por parte de algunos profesores de cómo se activa el protocolo, cómo tenemos que actuar. Claro, y además en muchas ocasiones que conocemos casos de denuncias que luego quedan en nada, que al final el que se tiene que cambiar de centro, y mira, es la persona que sufre acoso. ¿Eso sigue pasando o ya se empieza a actuar de otra manera? Por supuesto, esto continúa ocurriendo porque la víctima, la que debe ser protegida en este caso, la víctima y el acosador, porque vamos a hablar de este problema pues como algo que debe tratarse desde muchos puntos de vista. Bien, tanto la víctima como tal, que muchas veces tiene que salir del instituto o del colegio donde se encuentra porque el acoso o la protección que se le debe brindar no se le brinda, ¿verdad? Pero también debemos prestarle atención al conjunto de lo que va a ser el acosador como tal y el grupo en común de donde está ocurriendo este hecho. Claro. Bien. Y se vuelca la preocupación y de igual manera, tanto si se trata de la víctima del acosador, sabemos que un padre se preocupa muchísimo cuando su hijo es acosado en el colegio, pero ¿hasta qué punto también los padres se preocupan de que su hijo pueda ser el acosador del colegio? Pues yo me temo que no es la misma proporción. Estoy hablando no en base a datos, sino en base a lo que tanto yo como nosotros hemos observado a lo largo de Canarias. Yo creo que, una percepción personal, creo que hay más miedo a que mi hijo sea acosado a que sea acosador. Es decir, escuchamos muchas veces eso de, pues si a ti te pega tú le das más fuerte para que se quede tranquilo, antes de que te toquen, da tú la primera y así ya te defiendes. Esas son cosas que muchas veces los padres enseñan a los hijos y es con lo que el niño convive y con lo que el niño crece. Aprende a resolver los problemas de esa manera. Sin embargo, escucho muchísimo o recibo muchísimos correos de padres que sienten miedo porque sus hijos pueden o están en riesgo de acoso o son posibles acosados. Y esa gente no se da cuenta que también el hecho de ser acosador correlaciona en un futuro con cuestiones como mayor posibilidad de cometer violencia de género, actos delictivos, conductas antisociales. Así que yo creo que no debemos desear ni que sea acosador ni que sea acosado. Está claro que esto ha sido un problema que ha marcado la historia de los niños a lo largo de la historia. No es nada nuevo, el tema es que se ha ido detectando. Le hemos puesto nombre. Claro, se le ha puesto nombre y pasa en todos los países, Sí. ha pasado en todas las épocas, lo que pasa ahora tiene nombre y se trata de actuar. En países como Finlandia, donde también había acoso escolar, se ha logrado erradicar a través de un método llamado KIVAC. Sí, ¿En qué consiste? efectivamente. ¿Por qué no se puede aplicar aquí? Sí, buena pregunta. No, y además comparto lo que estaba hablando la compañera. Es muy importante, siempre nos centramos sobre el acosador, el acosado, que al fin y al cabo son las consecuencias psicológicas más inmediatas, ¿no? Que podríamos definirlo así. Sin embargo, el gran beneficio que se ha obtenido a través de la aplicación de este método KIVA en Finlandia, que redujo el 80 y tanto % los casos de acoso, pues ha sido que se ha centrado sobre todo en los testigos
testigos. Es decir, yo trabajo con la víctima y trabajo con el agresor, pero sobre todo los testigos. ¿Por qué? Porque si consideramos que un 70-80% del grueso de una clase, en lugar de ponerlo a favor del agresor o directamente que vean y que callen, con lo cual no están a favor, pero sí lo están permitiendo, pues lo que hacemos es que se ponga del lado de la víctima, que denuncie esos casos y que le diga a la persona que está cometiendo pues, ese error, que le diga, mira, no lo estás haciendo bien. Y eso es muy importante. Creo que deberíamos ponerle más importancia a trabajar en el grupo que solo en dos partes. Es cambiar el concepto ese de ser chivato a pasar a ser valiente, ¿no? Y denunciarlo, Indira. Y tener empatía social. Es importante para que se establezcan pues acciones preventivas para poder educar a los jóvenes, en este caso, para que puedan sentir lo que siente una persona que es agredida. Un niño, una niña que es agredido dentro del aula debe de alguna manera contar con el apoyo del grupo en cuanto a que se sientan parte de todo lo que está ocurriendo, porque de alguna manera todos son protagonistas y la formación que se le pueda dar tanto como dice el compañero, al grupo docente, pero también a los involucrados y a las familias en general, porque esto ocurre pues también por producto de lo que está ocurriendo en el hogar de cada uno de estos chicos, tanto del agresor como de la víctima. Antes estamos diciendo que se le había puesto nombre a este fenómeno, bullying, pero es que también a esto se le asocia ya el ciberbullying. Al final son dos términos que van a la par, que ya no pueden ser separados, Indira. Porque se hace el acoso, ya puede ser de varias maneras. El acoso puede ser físico, acoso psicológico, acoso emocional, acoso social, y hoy en día se hace mucho más sutil, más elaborado. Entonces estamos hablando pues de utilización del Internet y otros medios para poder entonces acosar. Son medidas mucho más sutiles que se están empleando, pero muy efectivas, porque vamos a hablar que el ciberacoso va a atacar de alguna manera a las víctimas y le va a deteriorar, por supuesto, en todo lo que va a ser su identidad, autoestima, autoconfianza, porque claro, estamos hablando de es que puede ser incluso más grave, y lo hemos hablado hasta la saciedad, que el acoso en las redes puede ser incluso peor por la dimensión que tiene, porque no solo se queda en el patio, porque ocurre ahora fuera del horario escolar, porque permanece ahí para siempre, y los profesores lo alertan, lo avisan a los padres en reuniones recientes ahora que se van a comenzar los nuevos cursos, van avisando ya a los padres de los problemas que ven los profesores el día a día, y cuesta erradicarlo porque lo siguen viendo y lo siguen avisando, y solo avisan, no hablan de poner soluciones, sino tengan cuidado con los móviles y sus hijos. Claro, que además es un problema complicado porque vemos que en las aulas pues todos los alumnos tienen los móviles encima de la mesa, entonces... La mayoría se están empezando a obligar a apagar, por lo menos hasta una cierta... Se han tomado dos decisiones por las cosas que nosotros hemos podido ver. Una, es decir, les permitimos tener el móvil, pero es restringido para que lo utilicen para estas y estas funciones, aplicaciones que se descarguen para aprender, cuestiones académicas, o directamente, pues mira, no se puede usar el móvil en clase. De todas maneras, volviendo a lo que comentabas antes, sí, es un problema muy grave porque el ciberbullying alcanza grandes audiencias. Lo que yo pueda grabar aquí puede verse en China dentro de 20 segundos, lo que tarde en subirse a la web. Y la audiencia puede ser a nivel mundial, no solo a nivel local. Y por otra parte, algo que sí me genera a mí especial miedo, especial sentimiento de tristeza, y es que podemos perfectamente no saber quién es el que está cometiendo ese ciberbullying. Se puede estar haciendo pasar por otra persona, puede cogerme en mi propia cuenta, puede hacer muchísimas opciones, y eso por supuesto todo detrás de las nuevas tecnologías. También es un problema muy difícil de abordar, porque ¿cómo nosotros vamos a enseñarle a nuestros hijos un uso adecuado de las tecnologías cuando ellos saben mucho más que nosotros? Entonces tendremos nosotros que molestarnos en conocer cómo funcionan las redes sociales, cómo funciona Internet y qué podemos hacer para asesorarlos. Bueno, hablando de los centros escolares, Roberto, Indira, ningún centro es peor que otro por darse casos de acoso escolar. De los centros no se salva prácticamente ninguno, ¿no? De este fenómeno, ¿no? ¿Está tan generalizado? Es generalizado, claro, ocurre en todos los institutos y en todos los ambientes y en todo donde exista un grupo social. Bien, aquí no hay clases sociales, aquí no hay distinción en este sentido, sino que está ocurriendo en todos los centros y bueno, por eso es que se convierte en un gran problema social. Y que hay que abordar, por cierto, estamos preguntando por este asunto hoy en nuestras redes sociales, así que si quieren ir dejando su opinión sobre este problema tan complejo, y lo dicen los expertos, los que están al frente de la Asociación Canaria de No al Acoso Escolar, es complejo de abordar, pero algún paso, Roberto, se va dando, ¿no? Imaginamos. Sí, efectivamente. El hecho de que tengamos un protocolo de actuación a nivel del Gobierno de Canarias es algo positivo. El hecho que
cada vez se tengan más conciencia de los planes de convivencia es algo positivo. El hecho, y eso ya hablo a nivel personal, que haya muchísimas llamadas a nuestra asociación es algo productivo. Es decir, por una parte me dice que a lo mejor se podría hacer más por un lado, pero por otra me dice que los padres están más concienciados y que piden ayuda, cuando antes a lo mejor era algo que se tapaba más. Al fin y al cabo, como decía la compañera, no es una cuestión de clases sociales, de dinero, etcétera. Según datos de investigación, el factor que más correlaciona con el número de casos o con el bullying que pueda suceder como tal es el número de alumnos que tenga un centro, pero por razones lógicas, son relaciones sociales. Es decir, cuanta más cantidad de relaciones sociales, más probabilidad de cometerse casos de acoso. De resto, da igual si son hombres, mujeres, si es rico, es pobre, ese tipo de cuestiones no son datos significativos. Ya no es el perfil, Roberto, sino las secuelas que puede dejar en un niño a posteriori el hecho de haber sufrido acoso escolar en el colegio, ¿no? Va a repercutir en todos los ámbitos de su vida, seguramente dependiendo más o menos de cómo es cada persona, pero sabemos que su identidad va a ser mermada y por lo tanto pues va a necesitar recursos futuros para poder hacer frente a los traumas que este tipo de situaciones le va a ocurrir, por supuesto. Bueno, pues un día llamado a la concienciación en este Día Internacional contra el Acoso Escolar, que hoy hemos querido hablar de ello con Indira Alcalá y con Roberto García. Los dos, gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias. Buenos días. Gracias por invitarnos. Buen día.